Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte del Departamento de Curaduría y en este momento nos encontramos ante una obra renacentista de Pietro di Domenico da Siena. Hay que distinguirlo de otro Pietro di Domenico que es da Montepulciano. Él era de Montepulciano, pero nuestro autor del día de hoy, de la segunda mitad del siglo XV, es sienés. Es decir, nació, desarrolló toda su carrera e incluso murió en Siena. Sabemos poco de su vida, solo que trabajó y estuvo activo en Siena en la segunda mitad del siglo XV. En la escuela de Siena fue célebre y se desarrolló sobre todo a partir del siglo XIII y hasta el XV. Su apogeo es en el XIV, en donde los maestros sieneses retoman mucho esta iconografía que conocemos como la Virgen de la Leche, que es el momento en el que María amamanta a Jesucristo. Ya para el siglo XV, que es cuando desarrolla su carrera Pietro di Domenico, las influencias florentinas estaban en su apogeo en Siena y podemos decir que es el momento ya de decaimiento de la iglesia de Siena, de la escuela de Siena, cuando se está ya homogeneizando con el resto de los maestros renacentistas, en particular con los florentinos. Ahora, esta iconografía parte de Oriente, viene de iconos bizantinos y posiblemente la iconografía tenga como cierta influencia del arte egipcio y de algunas imágenes en las que Isis amamanta a Horus. La imagen más antigua que se conoce en Europa de la Virgen de la Leche está en la fachada de la iglesia romana de Santa María de Trastevere en el siglo XII. Es un mosaico en donde se muestra a la Virgen amamantando a su hijo. Esto, se fue difundiendo a lo largo de Europa. Y para el siglo XIII, además, la Virgen que amamanta a Cristo se asocia con un pasaje del Nuevo Testamento, que es el descanso de la huida a Egipto, en donde la Virgen amamanta a Cristo y que tiene sus raíces, en términos literarios, en la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, pero en términos, digamos, iconográficos, ya con los otros personajes que están involucrados, que son José y el asno, que es la Sagrada Familia que huye a Egipto, la primera representación de la Virgen amamantando en el descanso de la huida de Egipto data del siglo XV, del siglo XIII, en donde en el retablo de Grabau, en Alemania, el maestro Bertrand, cerca de Hamburgo, hizo esta obra. Y ya para el siglo XV, pues prácticamente se habían unificado estas dos tradiciones iconográficas. ¿Qué podemos decir de Pietro di Domenico da Siena? Bueno, que tiene influencia de Luca Signorelli, con quien trabajó en Siena a finales del siglo XV y principios del XVI. Pietro di Domenico muere en 1506, entonces realmente su actividad es muy a finales del siglo XV y principios del XVI. Y en la cristiandad latina fue particularmente representada esta iconografía en la escuela sienesa en el siglo XIV, del que Pietro di Domenico es heredero. Entonces aquí en esta obra vamos a encontrar claramente la influencia bizantina. Una de las características de la escuela sienesa es la aplicación de oro. Su particularidad era que eran mucho más decorativos y había mayor riqueza de colores y sus formas eran más delgadas y elegantes que en el resto del Renacimiento italiano. El oro punzonado de este temple es un ejemplo de esa proclividad sienesa por el dorado. Y les decía yo que retoma también la iconografía, parte de esta idea de la Virgen que descansa en Egipto con el niño y lo amamanta.
pues los invitamos a que continúen viendo nuestras cápsulas y conozcan pues más del arte renacentista que tenemos aquí en Museo Sumaya. Esta muestra cienesa vamos a ver también en el rostro de la madre y del hijo, y en esas miradas que se entrecruzan, ese momento de intimidad entre la madre y el hijo, que son un ejemplo de la maternidad, y en el hecho del amamantamiento del Salvador encontramos esta doble naturaleza, porque es el Hijo de Dios, pero también está encarnado, es un ser humano, y esta doble naturaleza de Cristo, la humana y la divina, se demuestra en esta iconografía particularmente de la Virgen de la Leche. Muchísimas gracias, sigan sintonizándonos en nuestras redes sociales para ver más cápsulas como estas.